Hay algo que quizá nunca te han dicho con claridad, pero que podría definir tu eternidad. Existe un solo pecado, uno solo, que Dios, en su infinita misericordia, no perdona. No es el asesinato, no es la traición, no es el adulterio, ni siquiera la blasfemia más horrenda. Es un pecado mucho más sutil y al mismo tiempo más destructivo. Un pecado que puede habitar en el corazón del creyente, sin que él lo note, hasta que ya es demasiado tarde. El Papa León XIV lo ha dicho con firmeza. Quien comete este pecado cierra voluntariamente la puerta al perdón. Dios no deja de amar, pero el alma deja de pedir ser amada. ¿Puedes imaginar algo más trágico? Esto no es una exageración. Es una llamada urgente a despertar, a sacudirnos del letargo espiritual y a examinar el estado de nuestra alma con sinceridad profunda. Si alguna vez te has preguntado, ¿estoy verdaderamente en paz con Dios? ¿Hay algo en mí que aún no ha sanado, que aún resiste su gracia? Este video es para ti. Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este, que tocan el alma, que iluminan la fe y que dan respuestas desde el corazón de la Iglesia, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Cada nuevo vídeo puede ser una chispa de luz en tu día, o una llave para tu salvación. Porque hoy vamos a hablar de algo sagrado, urgente y revelador. El único pecado que Dios no perdona. ¿Y cómo evitarlo antes de que sea tarde? ¿Y cuál es este pecado? ¿Cómo reconocerlo y combatirlo antes de que nos te separe para siempre de la gracia divina? Lo entenderás en el primer capítulo. Vivimos en una época en la que se habla mucho de la misericordia de Dios. Y con razón, porque su amor es infinito, y su perdón no tiene límites humanos. Jesús mismo nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Nos habló de Él, Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo. Nos mostró en la cruz que incluso en el dolor extremo, el corazón de Dios sigue abierto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hay un punto donde la misericordia de Dios se encuentra con el muro de nuestra libertad. Dios es amor, pero también es justicia. Y en su respeto absoluto por nuestra libertad hay algo que jamás forzará: el corazón de quien no quiere ser perdonado. Ese es el núcleo del pecado imperdonable. No porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque el alma que lo comete rechaza activamente el perdón. No se arrepiente, no se abre, no quiere la misericordia. Este pecado se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es una simple ofensa verbal. Es un estado interior profundo de rechazo obstinado a la gracia. Una negación persistente de la obra de Dios. Una ceguera voluntaria del alma. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864 lo dice con claridad. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acogerla mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. El Papa León XIV, en su homilía del Domingo de la Divina Misericordia, fue aún más directo. El único pecado que Dios no perdona es el que el alma se niega a confesar. Es el acto trágico de quien dice: no necesito a Dios, no quiero su perdón, yo decido qué es el bien y el mal. Y con ello se encierra en sí misma. ¿No es eso lo que vemos cada vez más en el mundo? Una cultura que no solo olvida a Dios, sino que lo reemplaza. Personas que no dudan en cometer errores, pero que ya no los reconocen como errores. ¿Cómo puede Dios perdonar a quien ni siquiera ve su necesidad de redención? Este pecado, tan silencioso como letal, puede nacer del orgullo, del resentimiento, del cinismo espiritual.
puede crecer en corazones heridos, desilusionados, que han dejado de confiar en Dios. Y por eso hoy debemos hablar de Él, no para tener miedo, sino para despertar, para volver a mirar el cielo y decir con humildad: Señor, si alguna vez me he cerrado a tu espíritu, ábreme los ojos. No permitas que mi alma se endurezca, porque el pecado imperdonable no es una sentencia que cae desde el cielo. Es una decisión que brota desde el corazón humano, y por eso aún estamos a tiempo. Pero, ¿hay alguien en la historia que haya luchado contra este pecado cara a cara? Un testimonio que nos muestre el drama y la esperanza que se esconde detrás de esta advertencia. Lo verás ahora, en una historia real que podría cambiar tu forma de ver la misericordia de Dios. Era el año 1949. En un pequeño pueblo de Italia, un sacerdote anciano llamado Don Angelo atendía a su parroquia con fidelidad desde hacía más de 4 décadas. Conocía a cada uno de sus feligreses, sus nombres, sus historias, sus pecados y también sus silencios. Entre todos los habitantes del pueblo, había un hombre que destacaba no por su fe, sino por su dureza de corazón. Se llamaba Vittorio. Tenía unos 60 años, rostro severo, manos curtidas por el trabajo del campo y una lengua rápida para negar a Dios. Yo no necesito confesión, decía. ¿Para qué arrepentirse de vivir si no hice mal a nadie? Pero la verdad era otra. Vittorio había cargado con una herida profunda desde la juventud. A los 20 años, durante la guerra, había sido traicionado por un amigo cercano. Lo que vino después fue una cadena de decisiones oscuras, alejamiento de la iglesia, amargura y un corazón que poco a poco se fue encerrando en sí mismo. Don Angelo, año tras año, intentaba acercarse. Le ofrecía escuchar su confesión. Le hablaba del amor de Dios. Lo invitaba a la misa. Siempre recibía un no cortante, acompañado a veces de una risa irónica. Si Dios existe, que venga Él mismo a decírmelo. Un día, Don Angelo fue llamado de urgencia al hospital del pueblo. Vittorio había sufrido un derrame cerebral. Estaba lúcido, pero muy débil. Sabía que el final se acercaba. El sacerdote entró con el crucifijo en la mano. Se acercó a la cama. Miró a Vittorio con ternura y le dijo: «Hijo, es hora. Jesús te ama. Te ha esperado toda la vida. Solo necesitas decirle que lo dejas entrar». Vittorio lo miró, y por primera vez en muchos años no habló. Solo giró el rostro hacia la pared y cerró los ojos. Silencio. Don Angelo volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada vez rezaba el rosario en voz baja a su lado. Le dejaba una medalla milagrosa bajo la almohada. Pero el corazón de Vittorio seguía de piedra. El último día, mientras el sacerdote rezaba el Salmo 51, sucedió algo inesperado. Don Angelo sintió una lágrima caer sobre su mano. Abrió los ojos y vio a Vittorio mirándolo fijamente, con una expresión que nunca había visto en él. Con un hilo de voz, Vittorio dijo: «¿Aún puedo pedirle perdón?». Don Angelo se conmovió, apretó su mano y respondió con firmeza: «Claro que sí. Jesús ha esperado este momento desde la cruz. Ahora es tu hora de volver». Vittorio se confesó. Con dificultad, dijo cada palabra, con más lágrimas que palabras. Y al final, cuando recibió la absolución, algo cambió en su rostro. Paz. Una paz que no se compra ni se fabrica. Una paz que viene del cielo. Murió esa misma noche, pero no murió solo. Murió reconciliado. Murió libre. ¿Qué pasó en esos últimos instantes? ¿Qué rompió ese muro de tantos años? En el próximo capítulo lo descubrirás. Porque lo que transformó a Vittorio puede también transformar tu alma.
La historia de Vittorio no es solo una anécdota emotiva. Es una radiografía del alma humana. Porque como él, muchos viven atrapados en una prisión invisible, la del orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y eso es un terreno fértil para el pecado que Dios no perdona. ¿Te das cuenta? Vittorio no blasfemaba con palabras, no gritaba contra Dios en las calles, no hacía alarde de maldad, pero su corazón estaba cerrado, y eso basta para ahogar la gracia. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, no siempre se ve. A veces se esconde bajo frases como «yo ya no tengo arreglo», «Dios no me puede perdonar», «no necesito confesión», «yo me arreglo solo», «he hecho cosas imperdonables», «¿para qué cambiar si el mundo está peor que yo?». Todas esas frases, dichas desde una convicción interna, revelan lo mismo: rechazo a la acción del Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos devuelve al Padre. Vittorio pasó décadas convencido de que no necesitaba perdón, o peor, que ya no lo merecía. Y así, sin darse cuenta, había caído en la trampa más sutil del demonio: creer que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero hubo algo que rompió esa cadena. Y no fue un milagro visible ni una aparición celestial. Fue la paciencia del amor. Fue la perseverancia de un sacerdote que no se cansó de rezar. Fue el poder de una oración dicha al lado de una cama. Fue la voz del Espíritu Santo que, en el último instante, logró traspasar el muro. Esta historia nos grita una verdad que no podemos ignorar. No hay alma perdida para Dios mientras haya un suspiro de arrepentimiento. Pero también nos deja una advertencia clara. Quien se niega al perdón hasta el final, no será forzado a recibirlo. Por eso el pecado imperdonable no es algo que Dios decide no perdonar, sino algo que el alma decide no dejarse perdonar. Y aquí viene una pregunta que no podemos evitar. ¿Hay algo en ti que aún resiste al perdón de Dios? ¿Un rincón del alma donde no dejas entrar la luz? ¿Una herida? ¿Un rencor? ¿Una culpa que mantienes cerrada por miedo o por orgullo? Hoy, como a Vittorio, Jesús se acerca y te dice: ¿aún puedes pedirme perdón? Y si tu corazón responde: sí, Señor, entonces el pecado imperdonable no tiene poder sobre ti. Pero, ¿cómo identificar si estamos cayendo en este estado sin darnos cuenta? ¿Cómo saber si el enemigo ha endurecido nuestro corazón bajo apariencia de normalidad? Eso lo descubriremos ahora, en la vida cotidiana. No todos los que viven alejados de Dios gritan contra el cielo. Muchos lo hacen en silencio, con una sonrisa en el rostro, cumpliendo con sus obligaciones, siendo buenas personas, pero con un corazón adormecido o endurecido. El pecado imperdonable, el rechazo del Espíritu Santo, puede camuflarse perfectamente en la rutina de un católico que ya no escucha, que ya no reza, que ya no se confiesa, que vive de recuerdos de fe, pero ya no se deja transformar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te diga: yo antes sentía a Dios, pero ahora ya no lo escucho? ¿O que tú mismo te sorprendas diciendo: ¿qué me pasó? Antes tenía sed de Dios, ahora ya ni lo pienso. No es que te hayas vuelto una mala persona, pero tal vez, sin darte cuenta, te acostumbraste a vivir sin necesidad de gracia. Y ahí es donde empieza el peligro. Es como cuando el cuerpo se acostumbra al dolor. Ya no lo notas, pero eso no significa que estés sano. Solo significa que tu alma se ha anestesiado. El Espíritu Santo actúa en los corazones abiertos. Pero cuando el alma se endurece, Él no fuerza la entrada. Respeta tu libertad. Espera, llama suavemente, pero si nadie abre, no entra. Y ese no abrir es lo que comienza a preparar el terreno para el único pecado que Dios no perdona: la negativa final a su amor. No hace falta ser cruel o perverso para llegar ahí. Basta con no responder, no escuchar, no dejarse tocar, no arrepentirse.
Pasan los días, los meses, los años, y el alma se va alejando poco a poco, casi sin darse cuenta. Muchos llegan a confundir la rutina con la paz, pero la verdadera paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. ¿Y cómo se combate esta anestesia espiritual? Primero, despertando, reconociendo los signos. Te comparto algunos que pueden ser señales de alerta. Vas a misa, pero ya. No escuchas la palabra con hambre. Rezas por costumbre, pero no dialogas con el Señor. Evitas el sacramento de la confesión porque no hiciste nada grave. Crees que el perdón es para otros, pero vos ya estás bien. Sentís que Dios está lejos, pero no haces nada para acercarte. Estas actitudes, si no se corrigen, pueden llevarte lentamente a una vida sin conversión. Y si no hay conversión, no hay apertura al Espíritu. Y sin el Espíritu no hay salvación. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata de un castigo arbitrario de Dios. Se trata de un corazón que ya no quiere cambiar. Y ese es el único estado que no puede ser perdonado, el alma que se niega a ser sanada. Pero no todo está perdido. En el próximo capítulo vamos a ver lo que enseña con claridad la Iglesia Católica sobre este misterio. ¿Qué dice el Magisterio sobre este pecado? ¿Cómo lo define y cómo evitarlo? La respuesta te dará una luz profunda para caminar con más conciencia. La Iglesia, madre y maestra, nunca ha dejado este tema en la sombra. De hecho, fue el propio Jesús quien pronunció estas palabras tan fuertes que quedaron registradas por los evangelistas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Estas palabras han inquietado a generaciones enteras de cristianos. ¿Qué quiso decir realmente el Señor? ¿Cómo puede haber un pecado que no tenga perdón? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1864, responde con claridad: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. Aquí está la clave. No es Dios quien se niega a perdonar. Es el alma quien se niega a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una frase dicha al aire. Es una actitud interior, el rechazo consciente y obstinado de la verdad, la gracia, la corrección y el amor que el Espíritu Santo nos ofrece para salvarnos. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, explica que este pecado no es imperdonable por su gravedad, sino por su disposición, ya que cierra la puerta al perdón. Es como alguien que, enfermo, rechaza el único remedio capaz de sanarlo. San Juan Pablo II también lo dejó claro. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo radical de abrirse a Dios. Es no querer ser perdonado. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo vivir vigilantes? La Iglesia nos da las herramientas. Examen de conciencia frecuente para identificar si hay áreas donde estamos resistiendo a la acción del Espíritu. Confesión regular, no solo para limpiar el alma, sino para mantenerla humilde y abierta. Oración constante al Espíritu Santo para que Él ablande nuestro corazón y nos mantenga sensibles a su voz. Lectura orante de la palabra que ilumina el alma y muestra lo que debemos corregir. Además, es importante recordar que hay 6 formas concretas que, según la tradición, pueden configurar una actitud de pecado contra el Espíritu. Desesperar de la salvación. Presumir de la propia salvación sin mérito. Negar la verdad conocida como tal. Envidiar la gracia ajena. Obstinarse en el pecado. Rechazar la penitencia final. Cada una de estas actitudes cierra las puertas a la gracia, no porque Dios no quiera entrar, sino porque nosotros dejamos de llamar. Pero si aún estás escuchando estas palabras, es porque tu alma todavía desea luz, todavía busca la verdad. Y eso es señal de que el Espíritu Santo sigue tocando tu puerta. En el próximo capítulo vamos a mirar hacia adentro. ¿Cómo hacer un verdadero examen de conciencia frente a esta realidad?
¿Qué debo preguntarme si quiero evitar caer en este estado? La próxima reflexión puede transformar tu vida espiritual. Escuchar esta verdad no es suficiente. El corazón debe abrirse, y para eso, nada más necesario que un examen de conciencia. Sincero, profundo y sin máscaras. A veces creemos que basta con no cometer pecados graves. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no siempre se disfraza de actos terribles. A menudo se manifiesta como indiferencia persistente, orgullo sutil, autocomplacencia espiritual. Hoy quiero invitarte a hacer este examen conmigo, no para sentir culpa, sino para despertar, para vivir, para volver al abrazo de Dios. Pregúntate con el alma en silencio, ¿hace cuánto tiempo no me confieso con sinceridad? ¿Hay pecados que justifico, racionalizo o minimizo? ¿He sentido que no necesito convertirme porque ya estoy bien? ¿He cerrado los oídos cuando alguien, incluso Dios, quiso corregirme? ¿He rechazado invitaciones claras del Espíritu Santo? ¿Tengo resentimientos que me niego a soltar, aún sabiendo que Dios me llama a perdonar? ¿Envidio la fe, la paz o el crecimiento espiritual de otros en lugar de buscar mi propia renovación? ¿Estoy viviendo una vida cómoda, sin lucha, sin preguntas, sin fuego? Cada una de estas preguntas toca fibras profundas. No te apresures a responder. Deja que el Espíritu las ilumine. Recuerda que el mayor peligro no es caer, sino acostumbrarse a estar caído. No es tener heridas, sino negarse a ser curado. Si en tu interior descubres áreas que necesitan conversión, no huyas. No te distraigas. No cierres esta ventana del alma. Hoy puede ser el día en que tu corazón se vuelva a abrir, porque Dios nunca se cansa de esperar. Pero también es cierto que el tiempo no es infinito. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de decirle sí al Espíritu. Por eso, este examen no es un ejercicio de introspección psicológica. Es un acto de fe, de valentía y de humildad. El Papa León XIV lo dijo con claridad en una de sus homilías: el alma que no quiere cambiar ya comenzó a morir. Pero el alma que se deja inquietar por el Espíritu, esa ya comenzó a resucitar. Y esa resurrección comienza con un paso. En el próximo capítulo hablaremos de la esperanza. Porque incluso si has vivido años lejos de Dios, todavía puedes volver. Y si temes haber pecado demasiado, descubrirás que la misericordia de Dios es más grande que tus miedos. Lo que estás por escuchar puede devolverte la paz que habías perdido. Tal vez te has preguntado, ¿y si ya he cometido ese pecado? ¿Y si rechacé al Espíritu sin saberlo? ¿Y si ya es tarde para mí? Escúchame con atención. Si puedes hacerte esa pregunta es porque aún no es tarde. El pecado contra el Espíritu Santo no es un accidente. No es una emoción pasajera. Es una actitud persistente y definitiva de rechazo al perdón. Y si todavía sientes algo en tu corazón que se conmueve, que busca, que tiembla, es porque el Espíritu Santo aún está obrando en ti. San Agustín, que pasó años alejándose de Dios, lo expresó con estas palabras inolvidables: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Pero tú estabas dentro de mí y yo fuera. No importa cuántos años hayas vivido de espaldas al cielo. Lo que importa es que hoy Dios está llamando, no con gritos, sino con esa voz suave que despierta lo que parecía muerto. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? Que incluso el corazón más endurecido puede volver a latir con ternura. Incluso el alma más fría puede arder otra vez. Incluso quien creyó estar condenado puede ser abrazado por la misericordia, porque Dios no se rinde. Pero espera tu sí, un sí humilde, sincero, confiado. No necesitas entender todo, ni resolverlo todo. Solo abrir la puerta. Hoy, puedes repetir con fe esta sencilla oración: Espíritu Santo, si he cerrado mi alma a tu luz, hoy la abro. Si he callado tu voz, hoy quiero escucharte. Si he apagado tu fuego, hoy te suplico. Vuelve a encenderme. No quiero vivir sin ti. No quiero morir sin tu perdón.
Ven, Espíritu Santo, y haz nueva mi vida. No estás muy solo, la iglesia está contigo. Los sacramentos están para ti. El cielo entero se alegra por cada alma que regresa. Y recuerda esto, que has sostenido a tantos santos en la oscuridad. Dios es más grande que nuestro pecado, y su misericordia no tiene medida, salvo aquella que nosotros mismos le pongamos con nuestra indiferencia. No pongas límites al amor que quiere salvarte. En el último bloque vamos a recapitular esta poderosa advertencia del Papa León XIV y terminar con una oración que te ayudará a sellar en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Hoy escuchaste una de las advertencias más serias que Jesús nos dejó. Hay un único pecado que Dios no perdona. No porque su misericordia falle, sino porque el corazón humano puede llegar a cerrarse totalmente a ella. El Papa León XIV, con su claridad pastoral y su amor por las almas, nos recordó que este pecado no es algo lejano ni abstracto. Es real, es actual, y puede comenzar sutilmente, con una indiferencia, una resistencia, mañana lo haré, que se va endureciendo con el tiempo. Pero también escuchaste que nunca es tarde si el corazón todavía busca. Y si tú has llegado hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti aún tiene sed de Dios. Hoy vimos que el único pecado sin perdón es rechazar el perdón mismo. Que santos como Agustín y Pablo vivieron años en la oscuridad, y aún así fueron abrazados por la luz. Que el Espíritu Santo no se impone, pero siempre está llamando. Que la Iglesia nos da los medios: confesión, oración, humildad, apertura. Que incluso cuando creemos haber fallado demasiado, el amor de Dios sigue siendo más grande. Por eso, no salgas de este momento sin hacer una elección interior, una rendición, una súplica. Cierra los ojos por un instante y ora conmigo desde el alma. Señor Jesús, no quiero ser sordo a tu voz. No quiero apagar la luz que me llama. Perdóname por cada vez que dije no, por cada excusa, por cada miedo, por cada orgullo. Hoy te digo sí, aunque no sepa cómo volver del todo. Aunque aún tenga dudas, te doy permiso para entrar. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Sálvame. Amén. Y ahora, si este video te tocó, si sentiste algo removiéndose en lo más profundo, no guardes esta gracia solo para ti. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de corazones que buscan a Dios con sinceridad. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, sanar y escuchar palabras que despiertan lo que parecía dormido. Comparte este mensaje con alguien que ames, porque a veces, una advertencia puede ser el inicio de una resurrección. Que el Espíritu Santo te acompañe, te consuele y te renueve. Hasta el próximo encuentro. Y que Dios te bendiga con su luz. Hay algo que quizá nunca te han dicho con claridad, pero que podría definir tu eternidad. Existe un solo pecado, uno solo, que Dios, en su infinita misericordia, no perdona. No es el asesinato, no es la traición, no es el adulterio, ni siquiera la blasfemia más horrenda. Es un pecado mucho más sutil y al mismo tiempo más destructivo. Un pecado que puede habitar en el corazón del creyente, sin que él lo note, hasta que ya es demasiado tarde. El Papa León XIV lo ha dicho con firmeza. Quien comete este pecado cierra voluntariamente la puerta al perdón. Dios no deja de amar, pero el alma deja de pedir ser amada. ¿Puedes imaginar algo más trágico? Esto no es una exageración. Es una llamada urgente a despertar, a sacudirnos del letargo espiritual y a examinar el estado de nuestra alma con sinceridad profunda. Si alguna vez te has preguntado, ¿estoy verdaderamente en paz con Dios? ¿Hay algo en mí que aún no ha sanado, que aún resiste su gracia? Este video es para ti. Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este,
que tocan el alma, que iluminan la fe y que dan respuestas desde el corazón de la Iglesia. Te invito a suscribirte ahora mismo al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Cada nuevo vídeo puede ser una chispa de luz en tu día, o una llave para tu salvación. Porque hoy vamos a hablar de algo sagrado, urgente y revelador. El único pecado que Dios no perdona. ¿Y cómo evitarlo antes de que sea tarde? ¿Y cuál es este pecado? ¿Cómo reconocerlo y combatirlo antes de que nos separe para siempre de la gracia divina? Lo entenderás en el primer capítulo. Vivimos en una época en la que se habla mucho de la misericordia de Dios. Y con razón, porque su amor es infinito, y su perdón no tiene límites humanos. Jesús mismo nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Nos habló de Él, Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo. Nos mostró en la cruz que incluso en el dolor extremo, el corazón de Dios sigue abierto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hay un punto donde la misericordia de Dios se encuentra con el muro de nuestra libertad. Dios es amor, pero también es justicia. Y en su respeto absoluto por nuestra libertad hay algo que jamás forzará: el corazón de quien no quiere ser perdonado. Ese es el núcleo del pecado imperdonable. No porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque el alma que lo comete rechaza activamente el perdón. No se arrepiente, no se abre, no quiere la misericordia. Este pecado se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es una simple ofensa verbal. Es un estado interior profundo de rechazo obstinado a la gracia. Una negación persistente de la obra de Dios. Una ceguera voluntaria del alma. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864 lo dice con claridad. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acogerla mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. El Papa León XIV, en su homilía del Domingo de la Divina Misericordia, fue aún más directo. El único pecado que Dios no perdona es el que el alma se niega a confesar. Es el acto trágico de quien dice: no necesito a Dios, no quiero su perdón, yo decido qué es el bien y el mal. Y con ello se encierra en sí misma. ¿No es eso lo que vemos cada vez más en el mundo? Una cultura que no solo olvida a Dios, sino que lo reemplaza. Personas que no dudan en cometer errores, pero que ya no los reconocen como errores. ¿Cómo puede Dios perdonar a quien ni siquiera ve su necesidad de redención? Este pecado, tan silencioso como letal, puede nacer del orgullo, del resentimiento, del cinismo espiritual. Puede crecer en corazones heridos, desilusionados, que han dejado de confiar en Dios. Y por eso hoy debemos hablar de Él, no para tener miedo, sino para despertar, para volver a mirar el cielo y decir con humildad: Señor, si alguna vez me he cerrado a tu espíritu, ábreme los ojos. No permitas que mi alma se endurezca, porque el pecado imperdonable no es una sentencia que cae desde el cielo. Es una decisión que brota desde el corazón humano, y por eso aún estamos a tiempo. Pero, ¿hay alguien en la historia que haya luchado contra este pecado cara a cara? Un testimonio que nos muestre el drama y la esperanza que se esconde detrás de esta advertencia. Lo verás ahora, en una historia real que podría cambiar tu forma de ver la misericordia de Dios. Era el año 1949. En un pequeño pueblo de Italia, un sacerdote anciano llamado Don Angelo atendía a su parroquia con fidelidad desde hacía más de 4 décadas. Conocía a cada uno de sus feligreses, sus nombres, sus historias, sus pecados y también sus silencios.
entre todos los habitantes del pueblo, había un hombre que destacaba no por su fe, sino por su dureza de corazón. Se llamaba Vittorio. Tenía unos 60 años, rostro severo, manos curtidas por el trabajo del campo, y una lengua rápida para negar a Dios. «Yo no necesito confesión», decía. «¿Para qué arrepentirse de vivir si no hice mal a nadie?». Pero la verdad era otra. Vittorio había cargado con una herida profunda desde la juventud. A los 20 años, durante la guerra, había sido traicionado por un amigo cercano. Lo que vino después fue una cadena de decisiones oscuras, alejamiento de la iglesia, amargura y un corazón que poco a poco se fue encerrando en sí mismo. Don Angelo, año tras año, intentaba acercarse. Le ofrecía escuchar su confesión. Le hablaba del amor de Dios. Lo invitaba a la misa. Siempre recibía un no cortante, acompañado a veces de una risa irónica. Si Dios existe, que venga Él mismo a decírmelo. Un día, don Angelo fue llamado de urgencia al hospital del pueblo. Vittorio había sufrido un derrame cerebral. Estaba lúcido, pero muy débil. Sabía que el final se acercaba. El sacerdote entró con el crucifijo en la mano. Se acercó a la cama. Miró a Vittorio con ternura y le dijo: «Hijo, es hora. Jesús te ama. Te ha esperado toda la vida. Solo necesitas decirle que lo dejas entrar». Vittorio lo miró, y por primera vez en muchos años no habló. Solo giró el rostro hacia la pared y cerró los ojos. Silencio. Don Angelo volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada vez rezaba el rosario en voz baja a su lado. Le dejaba una medalla milagrosa bajo la almohada. Pero el corazón de Vittorio seguía de piedra. El último día, mientras el sacerdote rezaba el Salmo 51, sucedió algo inesperado. Don Angelo sintió una lágrima caer sobre su mano. Abrió los ojos y vio a Vittorio mirándolo fijamente, con una expresión que nunca había visto en él. Con un hilo de voz, Vittorio dijo: «¿Aún puedo pedirle perdón?». Don Angelo se conmovió, apretó su mano y respondió con firmeza: «Claro que sí. Jesús ha esperado este momento desde la cruz. Ahora es tu hora de volver». Vittorio se confesó. Con dificultad, dijo cada palabra, con más lágrimas que palabras. Y al final, cuando recibió la absolución, algo cambió en su rostro. Paz. Una paz que no se compra ni se fabrica. Una paz que viene del cielo. Murió esa misma noche, pero no murió solo. Murió reconciliado. Murió libre. ¿Qué pasó en esos últimos instantes? ¿Qué rompió ese muro de tantos años? En el próximo capítulo lo descubrirás. Porque lo que transformó a Vittorio puede también transformar tu alma. La historia de Vittorio no es solo una anécdota emotiva. Es una radiografía del alma humana. Porque como él, muchos viven atrapados en una prisión invisible, la del orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y eso es un terreno fértil para el pecado que Dios no perdona. ¿Te das cuenta? Vittorio no blasfemaba con palabras, no gritaba contra Dios en las calles, no hacía alarde de maldad, pero su corazón estaba cerrado, y eso basta para ahogar la gracia. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, no siempre se ve. A veces se esconde bajo frases como: «Yo ya no tengo arreglo», «Dios no me puede perdonar», «No necesito confesión», «Yo me arreglo solo», «He hecho cosas imperdonables», «¿Para qué cambiar si el mundo está peor que yo?». Todas esas frases, dichas desde una convicción interna, revelan lo mismo: rechazo a la acción del Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos devuelve al Padre. Vittorio pasó décadas convencido de que no necesitaba perdón, o peor,
que ya no lo merecía. Y así, sin darse cuenta, había caído en la trampa más sutil del demonio, creer que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero hubo algo que rompió esa cadena, y no fue un milagro visible ni una aparición celestial. Fue la paciencia del amor. Fue la perseverancia de un sacerdote que no se cansó de rezar. Fue el poder de una oración dicha al lado de una cama. Fue la voz del Espíritu Santo que, en el último instante, logró traspasar el muro. Esta historia nos grita una verdad que no podemos ignorar. No hay alma perdida para Dios mientras haya un suspiro de arrepentimiento. Pero también nos deja una advertencia clara. Quien se niega al perdón hasta el final, no será forzado a recibirlo. Por eso el pecado imperdonable no es algo que Dios decide no perdonar, sino algo que el alma decide no dejarse perdonar. Y aquí viene una pregunta que no podemos evitar. ¿Hay algo en ti que aún resiste al perdón de Dios? ¿Un rincón del alma donde no dejas entrar la luz? ¿Una herida? ¿Un rencor? ¿Una culpa que mantienes cerrada por miedo o por orgullo? Hoy, como habitorio, Jesús se acerca y te dice, ¿aún puedes pedirme perdón? Y si tu corazón responde, sí, Señor, entonces el pecado imperdonable no tiene poder sobre ti. Pero, ¿cómo identificar si estamos cayendo en este estado sin darnos cuenta? ¿Cómo saber si el enemigo ha endurecido nuestro corazón bajo apariencia de normalidad? Eso lo descubriremos ahora, en la vida cotidiana. No todos los que viven alejados de Dios gritan contra el cielo. Muchos lo hacen en silencio, con una sonrisa en el rostro, cumpliendo con sus obligaciones, siendo buenas personas, pero con un corazón adormecido o endurecido. El pecado imperdonable, el rechazo del Espíritu Santo, puede camuflarse perfectamente en la rutina de un católico que ya no escucha, que ya no reza, que ya no se confiesa, que vive de recuerdos de fe, pero ya no se deja transformar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te diga, yo antes sentía a Dios, pero ahora ya no lo escucho? ¿O que tú mismo te sorprendas diciendo, ¿qué me pasó? Antes tenía sed de Dios, ahora ya ni lo pienso. No es que te hayas vuelto una mala persona, pero tal vez, sin darte cuenta, te acostumbraste a vivir sin necesidad de gracia. Y ahí es donde empieza el peligro. Es como cuando el cuerpo se acostumbra al dolor. Ya no lo notas, pero eso no significa que estés sano. Solo significa que tu alma se ha anestesiado. El Espíritu Santo actúa en los corazones abiertos. Pero cuando el alma se endurece, Él no fuerza la entrada. Respeta tu libertad. Espera. Llama suavemente, pero si nadie abre, no entra. Y ese no abrir es lo que comienza a preparar el terreno para el único pecado que Dios no perdona, la negativa final a su amor. No hace falta ser cruel o perverso para llegar ahí. Basta con no responder, no escuchar, no dejarse tocar, no arrepentirse. Pasan los días, los meses, los años, y el alma se va alejando poco a poco, casi sin darse cuenta. Muchos llegan a confundir la rutina con la paz, pero la verdadera paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. ¿Y cómo se combate esta anestesia espiritual? Primero, despertando, reconociendo los signos. Te comparto algunos que pueden ser señales de alerta. Vas a misa, pero ya. No escuchas la palabra con hambre. Rezas por costumbre, pero no dialogas con el Señor. Evitas el sacramento de la confesión porque no hiciste nada grave. Crees que el perdón es para otros, pero vos ya estás bien. Sentís que Dios está lejos, pero no haces nada para acercarte. Estas actitudes, si no se corrigen, pueden llevarte lentamente a una vida sin conversión. Y si no hay conversión, no hay apertura al Espíritu. Y sin el Espíritu, no hay salvación. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata de un castigo arbitrario de Dios. Se trata de un corazón que ya no quiere cambiar. Y ese es el único estado que no puede ser perdonado, el alma que se niega a ser sanada. Pero no todo está perdido.
En el próximo capítulo vamos a ver lo que enseña con claridad la Iglesia Católica sobre este misterio. ¿Qué dice el Magisterio sobre este pecado? ¿Cómo lo define y cómo evitarlo? La respuesta te dará una luz profunda para caminar con más conciencia. La Iglesia, madre y maestra, nunca ha dejado este tema en la sombra. De hecho, fue el propio Jesús quien pronunció estas palabras tan fuertes que quedaron registradas por los evangelistas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Estas palabras han inquietado a generaciones enteras de cristianos. ¿Qué quiso decir realmente el Señor? ¿Cómo puede haber un pecado que no tenga perdón? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864 responde con claridad. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. Aquí está la clave. No es Dios quien se niega a perdonar. Es el alma quien se niega a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una frase dicha al aire. Es una actitud interior, el rechazo consciente y obstinado de la verdad, la gracia, la corrección y el amor que el Espíritu Santo nos ofrece para salvarnos. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, explica que este pecado no es imperdonable por su gravedad, sino por su disposición, ya que cierra la puerta al perdón. Es como alguien que, enfermo, rechaza el único remedio capaz de sanarlo. San Juan Pablo II también lo dejó claro. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo radical de abrirse a Dios. Es no querer ser perdonado. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo vivir vigilantes? La Iglesia nos da las herramientas. Examen de conciencia frecuente para identificar si hay áreas donde estamos resistiendo a la acción del Espíritu. Confesión regular, no solo para limpiar el alma, sino para mantenerla humilde y abierta. Oración constante al Espíritu Santo para que Él ablande nuestro corazón y nos mantenga sensibles a su voz. Lectura orante de la palabra que ilumina el alma y muestra lo que debemos corregir. Además, es importante recordar que hay 6 formas concretas que, según la tradición, pueden configurar una actitud de pecado contra el Espíritu. Desesperar de la salvación. Presumir de la propia salvación sin mérito. Negar la verdad conocida como tal. Envidiar la gracia ajena. Obstinarse en el pecado. Rechazar la penitencia final. Cada una de estas actitudes cierra las puertas a la gracia, no porque Dios no quiera entrar, sino porque nosotros dejamos de llamar. Pero si aún estás escuchando estas palabras, es porque tu alma todavía desea luz, todavía busca la verdad. Y eso es señal de que el Espíritu Santo sigue tocando tu puerta. En el próximo capítulo vamos a mirar hacia adentro. ¿Cómo hacer un verdadero examen de conciencia frente a esta realidad? ¿Qué debo preguntarme si quiero evitar caer en este estado? La próxima reflexión puede transformar tu vida espiritual. Escuchar esta verdad no es suficiente. El corazón debe abrirse, y para eso, nada más necesario que un examen de conciencia. Sincero, profundo y sin máscaras. A veces creemos que basta con no cometer pecados graves. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no siempre se disfraza de actos terribles. A menudo se manifiesta como indiferencia persistente, orgullo sutil, autocomplacencia espiritual. Hoy quiero invitarte a hacer este examen conmigo, no para sentir culpa, sino para despertar, para vivir, para volver al abrazo de Dios. Pregúntate con el alma en silencio, ¿hace cuánto tiempo no me confieso con sinceridad? ¿Hay pecados que justifico, racionalizo o minimizo? ¿He sentido que no necesito convertirme porque ya estoy bien? ¿He cerrado los oídos cuando alguien, incluso Dios, quiso corregirme? ¿He rechazado invitaciones claras del Espíritu Santo? ¿Tengo resentimientos que me niego a soltar, aún sabiendo que Dios me llama a perdonar? ¿Envidio la fe, la paz o el crecimiento espiritual de otros en lugar de buscar mi propia renovación?
¿Estoy viviendo una vida cómoda, sin lucha, sin preguntas, sin fuego? Cada una de estas preguntas toca fibras profundas. No te apresures a responder. Deja que el Espíritu las ilumine. Recuerda que el mayor peligro no es caer, sino acostumbrarse a estar caído. No es tener heridas, sino negarse a ser curado. Si en tu interior descubres áreas que necesitan conversión, no huyas. No te distraigas. No cierres esta ventana del alma. Hoy puede ser el día en que tu corazón se vuelva a abrir, porque Dios nunca se cansa de esperar. Pero también es cierto que el tiempo no es infinito. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de decirle sí al Espíritu. Por eso, este examen no es un ejercicio de introspección psicológica. Es un acto de fe, de valentía y de humildad. El Papa León XIV lo dijo con claridad en una de sus homilías: el alma que no quiere cambiar ya comenzó a morir. Pero el alma que se deja inquietar por el Espíritu, esa ya comenzó a resucitar. Y esa resurrección comienza con un paso. En el próximo capítulo hablaremos de la esperanza. Porque incluso si has vivido años lejos de Dios, todavía puedes volver. Y si temes haber pecado demasiado, descubrirás que la misericordia de Dios es más grande que tus miedos. Lo que estás por escuchar puede devolverte la paz que habías perdido. Tal vez te has preguntado, ¿y si ya he cometido ese pecado? ¿Y si rechacé al Espíritu sin saberlo? ¿Y si ya es tarde para mí? Escúchame con atención. Si puedes hacerte esa pregunta es porque aún no es tarde. El pecado contra el Espíritu Santo no es un accidente. No es una emoción pasajera. Es una actitud persistente y definitiva de rechazo al perdón. Y si todavía sientes algo en tu corazón que se conmueve, que busca, que tiembla, es porque el Espíritu Santo aún está obrando en ti. San Agustín, que pasó años alejándose de Dios, lo expresó con estas palabras inolvidables: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Pero tú estabas dentro de mí y yo fuera. No importa cuántos años hayas vivido de espaldas al cielo. Lo que importa es que hoy Dios está llamando, no con gritos, sino con esa voz suave que despierta lo que parecía muerto. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? Que incluso el corazón más endurecido puede volver a latir con ternura. Incluso el alma más fría puede arder otra vez. Incluso quien creyó estar condenado puede ser abrazado por la misericordia, porque Dios no se rinde. Pero espera tu sí, un sí humilde, sincero, confiado. No necesitas entender todo, ni resolverlo todo. Solo abrir la puerta. Hoy, puedes repetir con fe esta sencilla oración: Espíritu Santo, si he cerrado mi alma a tu luz, hoy la abro. Si he callado tu voz, hoy quiero escucharte. Si he apagado tu fuego, hoy te suplico. Vuelve a encenderme. No quiero vivir sin ti. No quiero morir sin tu perdón. Ven, Espíritu Santo, y haz nueva mi vida. No estás muy solo. La iglesia está contigo. Los sacramentos están para ti. El cielo entero se alegra por cada alma que regresa. Y recuerda esto, que has sostenido a tantos santos en la oscuridad. Dios es más grande que nuestro pecado. Y su misericordia no tiene medida, salvo aquella que nosotros mismos le pongamos con nuestra indiferencia. No pongas límites al amor que quiere salvarte. En el último bloque vamos a recapitular esta poderosa advertencia del Papa León XIV y terminar con una oración que te ayudará a sellar en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Hoy escuchaste una de las advertencias más serias que Jesús nos dejó. Hay un único pecado que Dios no perdona. No porque su misericordia falle, sino porque el corazón humano puede llegar a cerrarse totalmente a ella. El Papa León XIV, con su claridad pastoral y su amor por las almas, nos recordó que este pecado no es algo lejano ni abstracto. Es real, es actual. Y puede comenzar sutilmente, con una indiferencia, una resistencia, mañana lo haré.
que se va endureciendo con el tiempo. Pero también escuchaste que nunca es tarde si el corazón todavía busca. Y si tú has llegado hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti aún tiene sed de Dios. Hoy vimos que el único pecado sin perdón es rechazar el perdón mismo. Que santos como Agustín y Pablo vivieron años en la oscuridad, y aún así fueron abrazados por la luz. Que el Espíritu Santo no se impone, pero siempre está llamando. Que la Iglesia nos da los medios: confesión, oración, humildad, apertura. Que incluso cuando creemos haber fallado demasiado, el amor de Dios sigue siendo más grande. Por eso, no salgas de este momento sin hacer una elección interior, una rendición, una súplica. Cierra los ojos por un instante y ora conmigo desde el alma. Señor Jesús, no quiero ser sordo a tu voz. No quiero apagar la luz que me llama. Perdóname por cada vez que dije no, por cada excusa, por cada miedo, por cada orgullo. Hoy te digo sí, aunque no sepa cómo volver del todo. Aunque aún tenga dudas, te doy permiso para entrar. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Sálvame. Amén. Y ahora, si este video te tocó, si sentiste algo removiéndose en lo más profundo, no guardes esta gracia solo para ti. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de corazones que buscan a Dios con sinceridad. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, sanar y escuchar palabras que despiertan lo que parecía dormido. Comparte este mensaje con alguien que ames, porque a veces, una advertencia puede ser el inicio de una resurrección. Que el Espíritu Santo te acompañe, te consuele y te renueve. Hasta el próximo encuentro. Y que Dios te bendiga con su luz. Hay algo que quizá nunca te han dicho con claridad, pero que podría definir tu eternidad. Existe un solo pecado, uno solo. Que Dios, en su infinita misericordia, no perdona. No es el asesinato, no es la traición, no es el adulterio, ni siquiera la blasfemia más horrenda. Es un pecado mucho más sutil y al mismo tiempo más destructivo. Un pecado que puede habitar en el corazón del creyente, sin que él lo note, hasta que ya es demasiado tarde. El Papa León XIV lo ha dicho con firmeza. Quien comete este pecado, cierra voluntariamente la puerta al perdón. Dios no deja de amar, pero el alma deja de pedir ser amada. ¿Puedes imaginar algo más trágico? Esto no es una exageración. Es una llamada urgente a despertar, a sacudirnos del letargo espiritual y a examinar el estado de nuestra alma con sinceridad profunda. Si alguna vez te has preguntado, ¿estoy verdaderamente en paz con Dios? ¿Hay algo en mí que aún no ha sanado, que aún resiste su gracia? Este video es para ti. Y si deseas seguir recibiendo mensajes como este, que tocan el alma, que iluminan la fe y que dan respuestas desde el corazón de la Iglesia, te invito a suscribirte ahora mismo al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Cada nuevo vídeo puede ser una chispa de luz en tu día, o una llave para tu salvación. Porque hoy vamos a hablar de algo sagrado, urgente y revelador. El único pecado que Dios no perdona. ¿Y cómo evitarlo antes de que sea tarde? ¿Y cuál es este pecado? ¿Cómo reconocerlo y combatirlo antes de que nos separe para siempre de la gracia divina? Lo entenderás en el primer capítulo. Vivimos en una época en la que se habla mucho de la misericordia de Dios. Y con razón, porque su amor es infinito, y su perdón no tiene límites humanos. Jesús mismo nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7. Nos habló de Él, Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo. Nos mostró en la cruz que incluso en el dolor extremo, el corazón de Dios sigue abierto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero hay un punto donde la misericordia de Dios se encuentra con el muro de nuestra libertad.
Dios es amor, pero también es justicia. Y en su respeto absoluto por nuestra libertad hay algo que jamás forzará: el corazón de quien no quiere ser perdonado. Ese es el núcleo del pecado imperdonable. No porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque el alma que lo comete rechaza activamente el perdón. No se arrepiente, no se abre, no quiere la misericordia. Este pecado se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es una simple ofensa verbal. Es un estado interior profundo de rechazo obstinado a la gracia. Una negación persistente de la obra de Dios. Una ceguera voluntaria del alma. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1864 lo dice con claridad: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acogerla mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. El Papa León XIV, en su homilía del Domingo de la Divina Misericordia, fue aún más directo. El único pecado que Dios no perdona es el que el alma se niega a confesar. Es el acto trágico de quien dice: no necesito a Dios, no quiero su perdón, yo decido qué es el bien y el mal. Y con ello se encierra en sí misma. ¿No es eso lo que vemos cada vez más en el mundo? Una cultura que no solo olvida a Dios, sino que lo reemplaza. Personas que no dudan en cometer errores, pero que ya no los reconocen como errores. ¿Cómo puede Dios perdonar a quien ni siquiera ve su necesidad de redención? Este pecado, tan silencioso como letal, puede nacer del orgullo, del resentimiento, del cinismo espiritual. Puede crecer en corazones heridos, desilusionados, que han dejado de confiar en Dios. Y por eso hoy debemos hablar de Él, no para tener miedo, sino para despertar, para volver a mirar el cielo y decir con humildad: Señor, si alguna vez me he cerrado a tu espíritu, ábreme los ojos. No permitas que mi alma se endurezca, porque el pecado imperdonable no es una sentencia que cae desde el cielo. Es una decisión que brota desde el corazón humano, y por eso aún estamos a tiempo. Pero, ¿hay alguien en la historia que haya luchado contra este pecado cara a cara? Un testimonio que nos muestre el drama y la esperanza que se esconde detrás de esta advertencia. Lo verás ahora, en una historia real que podría cambiar tu forma de ver la misericordia de Dios. Era el año 1949, en un pequeño pueblo de Italia. Un sacerdote anciano llamado Don Angelo atendía a su parroquia con fidelidad desde hacía más de 4 décadas. Conocía a cada uno de sus feligreses, sus nombres, sus historias, sus pecados y también sus silencios. Entre todos los habitantes del pueblo, había un hombre que destacaba no por su fe, sino por su dureza de corazón. Se llamaba Vittorio. Tenía unos 60 años, rostro severo, manos curtidas por el trabajo del campo y una lengua rápida para negar a Dios. Yo no necesito confesión, decía. ¿Para qué arrepentirse de vivir si no hice mal a nadie? Pero la verdad era otra. Vittorio había cargado con una herida profunda desde la juventud. A los 20 años, durante la guerra, había sido traicionado por un amigo cercano. Lo que vino después fue una cadena de decisiones oscuras, alejamiento de la iglesia, amargura y un corazón que poco a poco se fue encerrando en sí mismo. Don Angelo, año tras año, intentaba acercarse. Le ofrecía escuchar su confesión. Le hablaba del amor de Dios. Lo invitaba a la misa. Siempre recibía un no cortante, acompañado a veces de una risa irónica. Si Dios existe, que venga Él mismo a decírmelo. Un día, Don Angelo fue llamado de urgencia al hospital del pueblo. Vittorio había sufrido un derrame cerebral.
Estaba lúcido, pero muy débil. Sabía que el final se acercaba. El sacerdote entró con el crucifijo en la mano. Se acercó a la cama. Miró a Vittorio con ternura y le dijo: «Hijo, es hora. Jesús te ama. Te ha esperado toda la vida. Solo necesitas decirle que lo dejas entrar». Vittorio lo miró, y por primera vez en muchos años no habló. Solo giró el rostro hacia la pared y cerró los ojos. Silencio. Don Ángelo volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada vez rezaba el rosario en voz baja a su lado. Le dejaba una medalla milagrosa bajo la almohada. Pero el corazón de Vittorio seguía de piedra. El último día, mientras el sacerdote rezaba el Salmo 51, sucedió algo inesperado. Don Ángelo sintió una lágrima caer sobre su mano. Abrió los ojos y vio a Vittorio mirándolo fijamente, con una expresión que nunca había visto en él. Con un hilo de voz, Vittorio dijo: «¿Aún puedo pedirle perdón?». Don Ángelo se conmovió, apretó su mano y respondió con firmeza: «Claro que sí. Jesús ha esperado este momento desde la cruz. Ahora es tu hora de volver». Vittorio se confesó. Con dificultad, dijo cada palabra, con más lágrimas que palabras. Y al final, cuando recibió la absolución, algo cambió en su rostro. Paz. Una paz que no se compra ni se fabrica. Una paz que viene del cielo. Murió esa misma noche, pero no murió solo. Murió reconciliado. Murió libre. ¿Qué pasó en esos últimos instantes? ¿Qué rompió ese muro de tantos años? En el próximo capítulo lo descubrirás. Porque lo que transformó a Vittorio puede también transformar tu alma. La historia de Vittorio no es solo una anécdota emotiva. Es una radiografía del alma humana. Porque como él, muchos viven atrapados en una prisión invisible, la del orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y eso es un terreno fértil para el pecado que Dios no perdona. ¿Te das cuenta? Vittorio no blasfemaba con palabras, no gritaba contra Dios en las calles, no hacía alarde de maldad, pero su corazón estaba cerrado, y eso basta para ahogar la gracia. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, no siempre se ve. A veces se esconde bajo frases como: «Yo ya no tengo arreglo», «Dios no me puede perdonar», «No necesito confesión», «Yo me arreglo solo», «He hecho cosas imperdonables. ¿Para qué cambiar si el mundo está peor que yo?». Todas esas frases, dichas desde una convicción interna, revelan lo mismo: rechazo a la acción del Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos devuelve al Padre. Vittorio pasó décadas convencido de que no necesitaba perdón, o peor, que ya no lo merecía. Y así, sin darse cuenta, había caído en la trampa más sutil del demonio: creer que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. Pero hubo algo que rompió esa cadena, y no fue un milagro visible ni una aparición celestial. Fue la paciencia del amor. Fue la perseverancia de un sacerdote que no se cansó de rezar. Fue el poder de una oración dicha al lado de una cama. Fue la voz del Espíritu Santo que, en el último instante, logró traspasar el muro. Esta historia nos grita una verdad que no podemos ignorar. No hay alma perdida para Dios mientras haya un suspiro de arrepentimiento. Pero también nos deja una advertencia clara. Quien se niega al perdón hasta el final, no será forzado a recibirlo. Por eso el pecado imperdonable no es algo que Dios decide no perdonar, sino algo que el alma decide no dejarse perdonar. Y aquí viene una pregunta que no podemos evitar. ¿Hay algo en ti que aún resiste al perdón de Dios? ¿Un rincón del alma donde no dejas entrar la luz? ¿Una herida? ¿Un rencor? ¿Una culpa que mantienes cerrada por miedo o por orgullo? Hoy,
como a Vittorio, Jesús se acerca y te dice, ¿aún puedes pedirme perdón? Y si tu corazón responde, sí, Señor, entonces el pecado imperdonable no tiene poder sobre ti. Pero, ¿cómo identificar si estamos cayendo en este estado sin darnos cuenta? ¿Cómo saber si el enemigo ha endurecido nuestro corazón bajo apariencia de normalidad? Eso lo descubriremos ahora, en la vida cotidiana. No todos los que viven alejados de Dios gritan contra el cielo. Muchos lo hacen en silencio, con una sonrisa en el rostro, cumpliendo con sus obligaciones, siendo buenas personas, pero con un corazón adormecido o endurecido. El pecado imperdonable, el rechazo del Espíritu Santo, puede camuflarse perfectamente en la rutina de un católico que ya no escucha, que ya no reza, que ya no se confiesa, que vive de recuerdos de fe, pero ya no se deja transformar. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te diga, yo antes sentía a Dios, pero ahora ya no lo escucho? ¿O que tú mismo te sorprendas diciendo, ¿qué me pasó? Antes tenía sed de Dios, ahora ya ni lo pienso. No es que te hayas vuelto una mala persona, pero tal vez, sin darte cuenta, te acostumbraste a vivir sin necesidad de gracia. Y ahí es donde empieza el peligro. Es como cuando el cuerpo se acostumbra al dolor. Ya no lo notas, pero eso no significa que estés sano. Solo significa que tu alma se ha anestesiado. El Espíritu Santo actúa en los corazones abiertos. Pero cuando el alma se endurece, Él no fuerza la entrada. Respeta tu libertad. Espera. Llama suavemente, pero si nadie abre, no entra. Y ese no abrir es lo que comienza a preparar el terreno para el único pecado que Dios no perdona, la negativa final a su amor. No hace falta ser cruel o perverso para llegar ahí. Basta con no responder, no escuchar, no dejarse tocar, no arrepentirse. Pasan los días, los meses, los años, y el alma se va alejando poco a poco, casi sin darse cuenta. Muchos llegan a confundir la rutina con la paz, pero la verdadera paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. ¿Y cómo se combate esta anestesia espiritual? Primero, despertando, reconociendo los signos. Te comparto algunos que pueden ser señales de alerta. Vas a misa, pero ya. No escuchas la palabra con hambre. Rezás por costumbre, pero no dialogás con el Señor. Evitas el sacramento de la confesión porque no hiciste nada grave. Crees que el perdón es para otros, pero vos ya estás bien. Sentís que Dios está lejos, pero no haces nada para acercarte. Estas actitudes, si no se corrigen, pueden llevarte lentamente a una vida sin conversión. Y si no hay conversión, no hay apertura al Espíritu. Y sin el Espíritu no hay salvación. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata de un castigo arbitrario de Dios. Se trata de un corazón que ya no quiere cambiar. Y ese es el único estado que no puede ser perdonado, el alma que se niega a ser sanada. Pero no todo está perdido. En el próximo capítulo vamos a ver lo que enseña con claridad la Iglesia Católica sobre este misterio. ¿Qué dice el Magisterio sobre este pecado? ¿Cómo lo define y cómo evitarlo? La respuesta te dará una luz profunda para caminar con más conciencia. La Iglesia, madre y maestra, nunca ha dejado este tema en la sombra. De hecho, fue el propio Jesús quien pronunció estas palabras tan fuertes que quedaron registradas por los evangelistas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12:31. Estas palabras han inquietado a generaciones enteras de cristianos. ¿Qué quiso decir realmente el Señor? ¿Cómo puede haber un pecado que no tenga perdón? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1864, responde con claridad: no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la condenación eterna. Aquí está la clave. No es Dios quien se niega a perdonar. Es el alma quien se niega a ser perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una frase dicha al aire.
Es una actitud interior, el rechazo consciente y obstinado de la verdad, la gracia, la corrección y el amor que el Espíritu Santo nos ofrece para salvarnos. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, explica que este pecado no es imperdonable por su gravedad, sino por su disposición, ya que cierra la puerta al perdón. Es como alguien que, enfermo, rechaza el único remedio capaz de sanarlo. San Juan Pablo II también lo dejó claro. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo radical de abrirse a Dios. Es no querer ser perdonado. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo vivir vigilantes? La Iglesia nos da las herramientas. Examen de conciencia frecuente para identificar si hay áreas donde estamos resistiendo a la acción del Espíritu. Confesión regular, no solo para limpiar el alma, sino para mantenerla humilde y abierta. Oración constante al Espíritu Santo para que Él ablande nuestro corazón y nos mantenga sensibles a su voz. Lectura orante de la palabra que ilumina el alma y muestra lo que debemos corregir. Además, es importante recordar que hay 6 formas concretas que, según la tradición, pueden configurar una actitud de pecado contra el Espíritu. Desesperar de la salvación. Presumir de la propia salvación sin mérito. Negar la verdad conocida como tal. Envidiar la gracia ajena. Obstinarse en el pecado. Rechazar la penitencia final. Cada una de estas actitudes cierra las puertas a la gracia, no porque Dios no quiera entrar, sino porque nosotros dejamos de llamar. Pero si aún estás escuchando estas palabras, es porque tu alma todavía desea luz, todavía busca la verdad. Y eso es señal de que el Espíritu Santo sigue tocando tu puerta. En el próximo capítulo vamos a mirar hacia adentro. ¿Cómo hacer un verdadero examen de conciencia frente a esta realidad? ¿Qué debo preguntarme si quiero evitar caer en este estado? La próxima reflexión puede transformar tu vida espiritual. Escuchar esta verdad no es suficiente. El corazón debe abrirse, y para eso, nada más necesario que un examen de conciencia. Sincero, profundo y sin máscaras. A veces creemos que basta con no cometer pecados graves. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no siempre se disfraza de actos terribles. A menudo se manifiesta como indiferencia persistente, orgullo sutil, autocomplacencia espiritual. Hoy quiero invitarte a hacer este examen conmigo, no para sentir culpa, sino para despertar, para vivir, para volver al abrazo de Dios. Pregúntate con el alma en silencio, ¿hace cuánto tiempo no me confieso con sinceridad? ¿Hay pecados que justifico, racionalizo o minimizo? ¿He sentido que no necesito convertirme porque ya estoy bien? ¿He cerrado los oídos cuando alguien, incluso Dios, quiso corregirme? ¿He rechazado invitaciones claras del Espíritu Santo? ¿Tengo resentimientos que me niego a soltar, aún sabiendo que Dios me llama a perdonar? ¿Envidio la fe, la paz o el crecimiento espiritual de otros en lugar de buscar mi propia renovación? ¿Estoy viviendo una vida cómoda, sin lucha, sin preguntas, sin fuego? Cada una de estas preguntas toca fibras profundas. No te apresures a responder. Deja que el Espíritu las ilumine. Recuerda que el mayor peligro no es caer, sino acostumbrarse a estar caído. No es tener heridas, sino negarse a ser curado. Si en tu interior descubres áreas que necesitan conversión, no huyas. No te distraigas. No cierres esta ventana del alma. Hoy puede ser el día en que tu corazón se vuelva a abrir, porque Dios nunca se cansa de esperar. Pero también es cierto que el tiempo no es infinito. No sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de decirle sí al Espíritu. Por eso, este examen no es un ejercicio de introspección psicológica. Es un acto de fe, de valentía y de humildad. El Papa León XIV lo dijo con claridad en una de sus homilías: el alma que no quiere cambiar ya comenzó a morir. Pero el alma que se deja inquietar por el Espíritu, esa ya comenzó a resucitar. Y esa resurrección comienza con un paso. En el próximo capítulo hablaremos de la esperanza. Porque incluso si has vivido años lejos de Dios, todavía puedes volver.
Y si temes haber pecado demasiado, descubrirás que la misericordia de Dios es más grande que tus miedos. Lo que estás por escuchar puede devolverte la paz que habías perdido. Tal vez te has preguntado, ¿y si ya he cometido ese pecado? ¿Y si rechacé al Espíritu sin saberlo? ¿Y si ya es tarde para mí? Escúchame con atención. Si puedes hacerte esa pregunta es porque aún no es tarde. El pecado contra el Espíritu Santo no es un accidente. No es una emoción pasajera. Es una actitud persistente y definitiva de rechazo al perdón. Y si todavía sientes algo en tu corazón que se conmueve, que busca, que tiembla, es porque el Espíritu Santo aún está obrando en ti. San Agustín, que pasó años alejándose de Dios, lo expresó con estas palabras inolvidables: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Pero tú estabas dentro de mí y yo fuera. No importa cuántos años hayas vivido de espaldas al cielo. Lo que importa es que hoy Dios está llamando, no con gritos, sino con esa voz suave que despierta lo que parecía muerto. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro? Que incluso el corazón más endurecido puede volver a latir con ternura. Incluso el alma más fría puede arder otra vez. Incluso quien creyó estar condenado puede ser abrazado por la misericordia, porque Dios no se rinde. Pero espera tu sí, un sí humilde, sincero, confiado. No necesitas entender todo, ni resolverlo todo. Solo abrir la puerta. Hoy, puedes repetir con fe esta sencilla oración. Espíritu Santo, si he cerrado mi alma a tu luz, hoy la abro. Si he callado tu voz, hoy quiero escucharte. Si he apagado tu fuego, hoy te suplico. Vuelve a encenderme. No quiero vivir sin ti. No quiero morir sin tu perdón. Ven, Espíritu Santo, y haz nueva mi vida. No estás muy solo. La iglesia está contigo. Los sacramentos están para ti. El cielo entero se alegra por cada alma que regresa. Y recuerda esto, que has sostenido a tantos santos en la oscuridad. Dios es más grande que nuestro pecado. Y su misericordia no tiene medida, salvo aquella que nosotros mismos le pongamos con nuestra indiferencia. No pongas límites al amor que quiere salvarte. En el último bloque vamos a recapitular esta poderosa advertencia del Papa León XIV y terminar con una oración que te ayudará a sellar en tu corazón todo lo que has recibido hoy. Hoy escuchaste una de las advertencias más serias que Jesús nos dejó. Hay un único pecado que Dios no perdona. No porque su misericordia falle, sino porque el corazón humano puede llegar a cerrarse totalmente a ella. El Papa León XIV, con su claridad pastoral y su amor por las almas, nos recordó que este pecado no es algo lejano ni abstracto. Es real, es actual. Y puede comenzar sutilmente, con una indiferencia, una resistencia, mañana lo haré, que se va endureciendo con el tiempo. Pero también escuchaste que nunca es tarde si el corazón todavía busca. Y si tú has llegado hasta estas palabras, es porque algo dentro de ti aún tiene sed de Dios. Hoy vimos que el único pecado sin perdón es rechazar el perdón mismo. Que santos como Agustín y Pablo vivieron años en la oscuridad, y aún así fueron abrazados por la luz. Que el Espíritu Santo no se impone, pero siempre está llamando. Que la Iglesia nos da los medios. Confesión, oración, humildad, apertura. Que incluso cuando creemos haber fallado demasiado, el amor de Dios sigue siendo más grande. Por eso, no salgas de este momento sin hacer una elección interior. Una rendición, una súplica. Cierra los ojos por un instante. Y ora conmigo desde el alma. Señor Jesús, no quiero ser sordo a tu voz. No quiero apagar la luz que me llama. Perdóname por cada vez que dije no, por cada excusa, por cada miedo, por cada orgullo. Hoy te digo sí, aunque no sepa cómo volver del todo. Aunque aún tenga dudas, te doy permiso para entrar. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Sálvame.
Amén. Y ahora, si este video te tocó, si sentiste algo removiéndose en lo más profundo, no guardes esta gracia solo para ti. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de corazones que buscan a Dios con sinceridad. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, sanar y escuchar palabras que despiertan lo que parecía dormido. Comparte este mensaje con alguien que ames, porque a veces, una advertencia puede ser el inicio de una resurrección. Que el Espíritu Santo te acompañe, te consuele y te renueve. Hasta el próximo encuentro, y que Dios te bendiga con su luz.